Hola chicos, aquí les presento otro trabajo, otra propuesta de grado que involucra lo que es la investigación-creación. Este texto se llama Rock Perro de Frontera, escrito por Yesid Arteaga. Él es un profesor, licenciado en Filosofía y Letras, magíster en Etnoliteratura, y este trabajo es de la creación, investigación-creación, desde la maestría en Etnoliteratura. Entonces vamos a mirar algunos elementos que él postula o plantea en su trabajo para que tengan en cuenta la elaboración de su marco teórico. Miremos que el contenido de este trabajo es muy distinto a los que habíamos revisado anteriormente. Acá él ya inicia con una brevísima introducción teórica. Eso es lo que ustedes más o menos van a hacer. Es como una especie de el marco conceptual que se les solicita a ustedes. Es muy similar a este tipo, ¿listo? Donde ustedes van a desarrollar este marco y la bibliografía. Pero saben que en la actualidad pues ya no se habla de bibliografía, sino que se habla de referencias desde las normas APA, ¿listo? Entonces van a colocar más o menos ustedes marco conceptual seguido de referencias. Miren que en sí pues es muy escaso la cantidad de páginas que aborda, ¿no? Entonces miremos. Aquí él coloca como título brevísima introducción teórica a Rock Perro de Frontera, que es el título de su novela, como un ejemplo de las importantes necesidades inhumanas de escribir una novela. ¿Listo? Entonces démonos cuenta que él, en este título que él coloca para su marco conceptual y su referente pues teórico, ya hay muchos elementos importantes. Entre ellos va a hablar sobre este concepto, inhumanas, y la otra también viene siendo la parte de novela, ¿no? Que es el género, la tipología ante la cual él trabaja. Iniciando, des en cuenta que empieza con dos epígrafes, uno de D.H. Lawrence, que habla o hace alusión a la novela. Por eso les digo que el marco conceptual es muy, ¿qué se puede decir? Es un texto, una escritura que se empieza a tejer a partir de diferentes nociones, ¿no? Conceptos de otras personas. D.H. Lawrence es un escritor y es un novelista. Y él va a colocar la cita que dice, la novela pudo ayudarnos más que ninguna otra cosa a vivir. ¿Listo? Cuando ustedes leen un epígrafe o quieren colocar un epígrafe, ya sea para su trabajo final o para sus marcos, por favor, busquen una cita que de alguna u otra forma resuma o condense su idea más fundamental del texto que van a presentar. En este caso, si el autor en ese sentido utiliza esta cita de D.H. Lawrence, es porque en sí nos va a querer decir que este texto, que es la brevísima introducción teórica, va a aludir de que la novela es o figura como algo para poder vivir. ¿Listo? Igualmente, mira, aquí él presenta otra cita, haciendo alusión nuevamente a la novela, y es una cita de Jorge Volpi. ¿Listo? Posterior a eso, mire la diferencia con los anteriores textos que habíamos abordado, que eran algunos textos de pregrado y otros, y uno creo que era de maestría, pero démonos cuenta que la escritura de este texto es un poquito más, no es tanto abordada como el otro, que era como por definiciones, definición, texto, y a veces quedaba la definición suelta, sino que aquí hay una narrativa un poco eh, más fluida, ¿no? Leamos un pedacito de aquí. Dice, es imposible afirmar que el espacio etnoliterario es un sitio propicio para la normalización. En las expresiones etnoliterarias se corrompe toda insumisión modélica o impositiva. Las fuerzas inventivas, la imaginación, ten en cuenta que ya empieza a hablar o a hacer alusión a relaciones con el sentido de crear, porque la creación es inventiva, es imaginación, los latidos del tiempo y del no tiempo, la inestabilidad y la crítica que se desprende del guasipungo, ya empieza a nombrar citas, des en cuenta. Por eso es que a veces, cuando ustedes desarrollan este marco conceptual, mm, hay momentos en que ustedes tienen que hacer citaciones y desarrollar completamente el sentido que plantea el autor dado un concepto, ¿no?
Pero aquí, por ejemplo, él nos presenta, mira, hay citaciones, es una cita. Huasipungo, una novela. Los ríos profundos, otra. Los siete locos, otra. Y que iba la música, otra. Es decir, que para que se den cuenta, este autor, en lo que viene siendo, que, a ver, dos, tres, cuatro, cinco líneas, ya ha hecho referencia, miren, iniciando con dos epígrafes, ya van dos autores, y aquí viene a presentar una, dos, tres, a ver, una, dos, tres, cuatro obras. Es decir, que ya hay citación o referencia de seis autores como tal. Entonces, para que se den cuenta, tratando de responder un poquito la pregunta de la compañera, que más o menos cuántos autores se trabaja en un marco conceptual, miren que aquí, iniciando, ya se hace la alusión a ocho referencias. Aunque no las desarrolla completamente, profundizando en cada una de ellas, ya encontramos que el autor de este trabajo tiene de alguna u otra forma una empatía con estos textos. ¿Por qué los colocó estos y no colocó otros? ¿Por qué colocó que iba la música y no Opio en las nubes? ¿O por qué colocó Ríos profundos y no la obra de María? Etcétera, etcétera, etcétera. Porque en estas novelas tienen o convergen en representar una esencia que el autor también va a tratar de implementar en su trabajo, ¿listo? Y bueno, y el autor sigue, miren, y después de eso ya empieza a ser como lo habíamos aludido con el otro texto, empieza a colocar subtítulos. El primer subtítulo que él coloca se llama La impuntualidad interpretativa de la ficción. Ya va a hablar de la ficción, de en cuenta. Escribir ficción es acercársela a la inestabilidad de toda verdad. Escribir una novela requiere dramatizar la experiencia y la inexperiencia. Requiere intensidad, fuerza, extravío, coherencia, complejidad, penetración, sutileza, comunicación que no puede permitirse ser moralista o utilitaria. Y sigue hablando, hablando y hablando, y des en cuenta que no solo va a hacer alusión en este texto a lo que vienen siendo escritores, sino que también a grupos musicales. Mira, aquí menciona, por ejemplo, a la banda de Doors. Entonces, mire, The Doors, en la historia de la música, la posibilidad de la novela es la perturbación. Entonces va a empezar a hablar sobre este grupo y va a empezar a entretejer. Ya este marco, pues como les digo, depende de cada uno de sus trabajos. Aquí en este sentido, pues el profe Yesid y el escritor eh, tiene como objetivo, o des en cuenta solo el título, se llama Rock, Perro de Frontera. El rock es un género musical, entonces él mira necesario y pertinente, dado su proyecto, empezar a hablar de música también. Y en este sentido va a traer a mención algunas obras de este género del rock, ¿no? Clásico, se puede decir. Entonces, ustedes de pronto también pueden trabajar en su marco teórico, cada uno dependiendo de lo que vayan a abordar. Por ejemplo, si hay alguno que va a trabajar algo vinculado con la pintura, puede también traer a mención algunas obras artísticas. Si vas a trabajar también la parte de música, por ejemplo, de salsa, de salsa choque, de cumbias, de géneros como el rock, el progresivo, puedes traer también a mención algunos de sus diferentes músicos, ¿no? Y después, mire, sigue lo necesario, el enfrentamiento, la sacudida, la disolación de las verdades y el problema de rascarse la cabeza y encontrarse piojos de mentira, dice, ¿no? Y aquí lo menciona a Frank Kafka, des en cuenta, por esa relación de los insectos y toda esta cuestión, ¿no? La sangre envenenada, la música por todos lados, el piojo dentro de la cabeza y empieza a hacer alusiones a otros textos, miren a la luz encendida en rojo, andar sin pantalones y una explosión en los barrios bajos. Mira, aquí menciona a William Burroughs, pero
quiero que se den cuenta que cada uno de esos autores que él va mencionando va en relación a lo que él está diciendo, ¿no? Y por eso es el marco conceptual. Entonces, la asociación de los piojos, que son insectos, y Frank Kafka y su literatura en relación a la metamorfosis, entonces ahí hay una relación. Después menciona, por ejemplo, la cuestión de los barrios bajos, que William Burroughs también los abordó en sus distintas novelas, y así empieza a mencionar, miren, va haciendo alusión a algunas nociones que él va a implementar en su escritura. Mira, aquí dice: escribir una novela es un atentado contra la totalidad que implica la defensa de los bosques, y menciona a Manuela Escorza y Ciro Alegría. Derrame de la integridad, búsqueda de una florecilla de mentiras, y aquí menciona a Robert Art y a Juan Carlos Onetti, y así va tejiendo su propio marco conceptual, des en cuenta. Después ya sigue con otro subtítulo: disidencia afirmativa de la novela, y aquí empieza a hablar, mire, para el escritor y crítico literario Maurice Blanchot, y empieza a dar algunas definiciones. También hace citaciones, des en cuenta aquí, una citación extensa, pero también, posterior a eso, sigue nuevamente con su juego de entrelazar la parte de la narrativa, con lo que él piensa, y entre la música y todo este juego. ¿Listo? Otro concepto: novela al 100. La novela tiene una forma esencial, se pregunta, y empieza a desglosar esa pregunta en los diferentes párrafos y con las diferentes citas. Des en cuenta que este texto en sí fueron que una, dos, tres, cuatro páginas, y teniendo en cuenta que los epígrafes fueron extensos. Entonces, eso es lo que él más o menos vio pertinente desarrollar en esa introducción. Y posterior a ello, pues él presentó su biografía, miren, la biografía, y ahí termina. Ya para que ustedes vayan revisando y pensando en su obra final, que algunos mencionaban que tenían que hacer como una especie de folletico o libro, o ya ustedes mirarán según lo que presentan, él mira pertinente iniciar también con un epígrafe. Entonces, mire, aquí hay un epígrafe, dos, tres epígrafes en sí. ¿Listo? Cada uno acompañado de su referencia. Y posterior a eso, mire, él abre con una fotografía que se llama Recuerdo para una tumba, que es una técnica mixta. Entonces aquí hay manejo de óleos, parece que fuera en una superficie de cristal, y hay diferentes elementos, ¿no? Entonces la coloca allí y sigue, mire, ya empieza a trabajar la obra. Primera parte, y bueno, ya encuentra el desarrollo de la novela de él. Entonces les recomiendo que aborden este tipo que vayan revisando. Des en cuenta acá ya viene, mire, la parte de juegos, ¿no? De palabras que ayer mirábamos, que las letras y las palabras pueden generar también una forma visual. Aquí él está hablando de clave Morse, y después empieza a desglosar, mire, palabra por palabra, de cómo se va interpretando en dicho código. Y este es un trabajo, como les digo, tiene, mire, 235 páginas. Lo pueden encontrar en la carpeta que les compartí a ustedes para que tengan una referencia de escritura. ¿Listo? ¿Allí está claro esta parte, jóvenes, o tienen alguna duda? ¿No? Entonces ahí sí queda claro para el trabajo de mañana, ¿no? Entonces, para que mañana me presenten un avance significativo de su marco conceptual, como el que acabamos de mirar. Anoche les estaba proyectando esta presentación que tiene que ver con el autor, y en este sentido les hablaba de un poquito de la percepción de lo que se concebía como autor en ese momento, ¿no? Ya para avanzar en otra diapositiva y estar más cerca de las temáticas actuales, ya habíamos hablado un poco, ya hablamos concretamente de Roland Barthes y lo que viene siendo la noción de la muerte del autor, ¿no? Em,
para que tengan en cuenta, esta percepción se conoce aproximadamente en 1967, que fue más o menos aludida en esta revista, en esta publicación, y nos deja pues pensando en unas citas fundamentales. Por ejemplo, dice, la muerte del autor no es un objetivo nihilista, es el nacimiento de la lectura libre. ¿Listo? Esto nos permite aludir de que cuando nosotros quitamos de por medio la imagen del autor y tratamos de mirar el texto por sí mismo, nos abre posibilidades de comprender que la lectura adquiere múltiples sentidos de interpretación y que esos sentidos los va a brindar el lector, ¿no? Cada uno de nosotros, cuando nos desprendemos un poco del sentido que le quiere dar el autor, siempre tratamos de hacer asociaciones de lo que leemos con lo que de alguna forma viene a corresponder en nuestra vida, ¿no? El lector siempre asocia eso, lo que lee con lo que ha vivido. Por otra parte, se menciona que el texto vive por la pluralidad de sus enlaces culturales, no por la psicología de su creador. Entonces, en esta parte, siempre en un texto van a converger diferentes funciones, diferentes elementos. O sea, a veces suele converger la música, como en el texto que acabamos de mirar, que, que tiene relación con lo que viene siendo el rock. Ayer mirábamos una producción también del profe Luis Montenegro, y ahí mirábamos que en ese texto converge lo que viene siendo en primera instancia la fotografía, pero también un tema particular que son los grafitis en la ciudad. Allí ya miramos que hay elementos culturales que se van relacionando o inmiscuyendo en la formulación de cada una de nuestras propuestas, ¿no? Y si ustedes tienen el espacio, la oportunidad de leer diferentes obras, piensen en eso. ¿Qué es o cuáles son los sentidos o elementos culturales que se encuentran inmersos dentro de esta obra que ustedes están leyendo, ¿no? Voy a pasar de forma un poco más rápida estos puntos que ya son en sí lo que ya habíamos abordado, ¿no? La intención es tratar de mirar algunas nociones o concepciones que les pueden servir a ustedes para sus marcos conceptuales. Bueno, en algunos puntos en relación al análisis profundo encontramos tres. El autor deja de ser coherencia última, pues cada lectura reconfigura el texto. Esto tiene sentido en el que, en la medida en que yo creo que muchos de nosotros a veces nos ha tocado releer una obra y nos damos cuenta que cuando la leemos por primera vez encontramos un sentido, pero cuando la volvemos a releer vamos a encontrar otro. Y si seguimos releyendo, vamos a encontrar aún más sentidos. Esta forma particular del texto es lo que permite hablar de que existen múltiples interpretaciones, aún des en cuenta leyendo la misma persona, porque en la medida que vamos leyendo nos vamos encontrando de pronto elementos que anteriormente habíamos pasado por alto, o elementos que de pronto no comprendíamos, o simplemente asociamos lo que leemos con lo que nosotros sentimos y ahí generamos un sentido completamente diferente, ¿no? También se alude a que la lectura se convierte en acto creativo. No solo la escritura es un acto creativo, sino que la misma lectura permite crear. Asimismo, se alude a la parte semiótica porque des en cuenta que la escritura es un proceso también semiótico y su lectura es un proceso semiótico también e interpretativo. Entonces nos podemos encontrar de que al momento en que nosotros estamos leyendo, estamos construyendo sentidos, aún hablando de lecturas que a veces suelen ser muy claras, ¿no? Pero siempre creamos un sentido que es el sentido particular de cada uno de nosotros. Por último, aquí se menciona un filósofo y gran estudioso de la escritura como es Jacques Derrida. Él trabaja la parte de la deconstrucción, eh, que les puede servir también para comprender los procesos de escritura, ¿no? Aquí se menciona que Derrida alude a la intención que la intención se aplaza en la diferencia, que ya habíamos hablado un poco en la anterior clase. El autor nunca está ahí plenamente. ¿Listo? Siempre mm,
Creo que Rafael mencionaba el caso ayer de que cuando un escritor quiere plasmar su biografía en un mismo texto, en algún punto el texto empieza a representar una narración completamente distinta a lo que viene siendo el texto en sí, ¿no? Entonces aquí les propongo algunas definiciones claves que las pueden implementar, que es la lectura como creación, que viene relacionado a los procesos en el que el lector genera también sentido, y por otra parte la intencionalidad diferida, que es la imposibilidad de fijar la voluntad original del autor. Es decir, que el autor, por más que quiera ser fiel en lo que escribe, siempre hay un espacio completamente, un abismo entre lo que el autor es y lo que se refleja en el texto, ¿no? Hay una imposibilidad de poder generar un texto completamente fiel o acorde a lo que es el autor, ¿no? Por otra parte, podemos hablar también de Michel Foucault y él tiene un texto que se llama ¿Qué es el autor? Él es un filósofo francés y psicoanalista. Él dictó su conferencia de ¿Qué es el autor? En un lugar que se llama el Collège de France, que es en la fecha de 1969, y que va a tratar de relacionar que el autor también pertenece a diferentes dinámicas que vienen siendo las sociales y que esas dinámicas sociales influyen en lo que se concibe como autor. ¿Cuáles son las citas esenciales de esta postura? La primera dice que la función autor es un efecto de las prácticas discursivas y de las instituciones que regulan la palabra. Es decir, que nosotros comprendemos qué es el autor, pero a partir de todo el grupo de instituciones y discursos que giran alrededor de lo que mencionan que es un autor. ¿Listo? Piensen que también el término de literatura, para las personas que de pronto vayan a trabajar el término de literatura dentro de su propuesta, de su marco conceptual, se van a percatar que la definición es cambiante. Siempre ha fluctuado, ha evolucionado, se ha desarrollado y depende del contexto, se entiende literatura por una noción completamente distinta de otras. Si la miramos desde la perspectiva de Michel Foucault, la literatura puede ser el producto de un producto fruto de las prácticas discursivas e institucionales. Si miramos qué es la literatura de parte de los románticos, puede ser una manifestación completamente abierta e innovadora del genio humano, y así sucesivamente. Si miramos de pronto desde el punto de vista de la sociología, de la literatura, podemos comprender que la literatura es un producto netamente cultural y así sucesivamente. ¿Listo? La intención es de que ustedes se percaten de estas definiciones y que adopten las más acordes a su proyecto. Michel Foucault va a mencionar que el autor es un principio de agrupación de textos, no un sujeto ordinario. Es decir, que esta persona, este ser que se lo titula como autor, viene a configurar una agrupación de diferentes textos que van a configurar su postura o lo que él viene a representar. El análisis crítico que se presenta de este texto de Michel Foucault, ¿cuál es? La autoría regula la circulación del saber, distingue ciencia, literatura y religión. Miremos que cuando hablamos directamente de García Márquez, la noción, pensemos el término de García Márquez no como una persona, sino como un concepto, o miremoslo de esta parte de la autoría. Y cuando nosotros lo mencionamos, enseguida nos va a llevar a comprender que este sujeto se relaciona con la literatura. ¿Listo? Y descartamos, por ejemplo, nociones como ciencia y religión. Y después, dentro de la literatura, si nosotros sabemos un poquito más, nos lleva a comprender que es literatura en habla, pues, en español, ¿no? En castellano. Y si investigamos más, nos lleva a Colombia y después al realismo mágico. Y con todo eso nos vamos a dar cuenta que hablar de un autor comprende de alguna forma la circulación de un saber concreto. ¿Listo? Es decir, que el autor deja de ser como esa persona y ya empiezan a existir diferentes, ¿qué se puede decir? Conocimientos o saberes
que lo asocian con diferentes movimientos, estilos, géneros, localidades que van más allá del mismo autor. ¿Listo? Segundo punto, dice, un texto puede sobrevivir sin autor. En este sentido, yo creo que esto es muy, muy necesario hablando un poco del contexto de Tumaco y de Nariño en sí, porque nuestro contexto es muy oral y nos vamos a percatar de que vivimos a partir de las leyendas, de los mitos, de todo un conjunto de oralidad donde nosotros conocemos la esencia del texto, de esa oralidad, pero no conocemos el autor. Y esto nos lleva a pensar que qué es el autor dentro del contexto de la oralidad, ¿no? Porque en la oralidad estos cambios se ven de forma muy drástica. Miremos que de pronto ustedes saben una historia porque les contó su mamita y a su mamita le contó su abuelita y su abuelita su tatarabuela y bisabuelo. Y es una red muy compleja donde llega un momento en que decimos, pero dice, no, es que yo no sé a quién pertenece dicha narración, dicha leyenda, dicha práctica o dicho ritual. Y se pierde completamente el autor. En este sentido, miremos que la tradición eurocéntrica, que es la tradición del texto escrito, por lo general el autor está siempre ligado, ¿no? Ligado a su obra. Obras clásicas como lo son La Metamorfosis de Frank Kafka siempre nos van a llevar siempre a Frank Kafka. Pero cuando miramos la realidad del contexto latinoamericano, nos encontramos en que las leyendas y mitos, muchos de ellos ya perdieron la imagen del autor. Es decir, que suele perderse la individualidad de la persona que lo crea, pero se recrea con la multiplicidad de voces que lo solventan, ¿listo? Y que le dan vida, porque ya no es, por ejemplo, la leyendas, ¿no? Pienso, por ejemplo, leyendas populares como lo es la Llorona, em, la Vieja, la Patasola, la Tunda. Todos ellos no dicen, por ejemplo, del autor Julanito de tal, sino que se menciona siempre como una persona que vivió una experiencia o siempre se alude como que a mí me contaron. Y siempre, como les digo, se va a perder como esa imagen del autor como el productor y queda como la comunidad, como la que se puede decir como la responsable de hacer pervivir esta narración oral, ¿no? Por otra parte, des en cuenta que en las leyendas y rituales se menciona que siempre reclaman siempre un régimen de verdad. Ese régimen de verdad, por lo general, siempre se asocia al hecho de que nosotros decimos la vieja, ¿no? Y contamos la historia de la vieja o de la tunda. La tunda creo que es un poquito más familiar dentro de su contexto. Entonces empiezan a hablar sobre la tunda, pero esa narración reclama un poco de veracidad. ¿Y cómo se reclama esa veracidad? A partir, a veces, de hacer alusión a la gente que la miró. Entonces me están contando una leyenda que tal parece que fuera muy ficcional, por decirlo así, pero llega un momento en el que la persona dice, no, pero es que este ser lo vivió Julanito de tal. Entonces uno dice, pero si yo lo conozco a él, entonces se empieza a asociar esa veracidad de la existencia de esa persona con el relato que estamos leyendo, ¿no? O que, perdón, que nos están eh, dando a conocer. El tercer punto se llama la firma funciona, o sea, la firma del autor funciona como capital simbólico. Esto lo trabaja de pronto un sociólogo que se llama Pierre Bourdieu y otorga prestigio y unicidad. Miremos que a veces nosotros no conocemos un texto, pero conocemos el autor. Al momento en que nosotros conocemos el autor, a pesar de que ese texto lo desconozcamos completamente, nosotros desarrollamos una especie de comprensión a veces errónea y decimos, si lo escribió Julanito de tal, el texto es bueno.
pero si lo escribió de pronto otro fulanito distinto, puede que sea malo. Ese es uno de los papeles importantes de lo que es el autor dentro de nuestra sociedad. Es una persona que también genera prestigio o desprestigio también, ¿no? Eh, en el caso de la universidad, todos escuchamos y decir, por ejemplo, que Borges es un genio. Todos. Borges es un genio, es un buen escritor, ha escrito grandes cuentos, su poesía también es muy enriquecedora y escuchamos siempre el mismo discurso. ¿Qué sucede? Que ustedes han leído algunos textos de Borges. Listo, bien. Pero cuando alguien por afuera les presenta un texto y solo les menciona el título, ustedes dicen lo desconozco, pero cuando les dicen que que es de Borges, posiblemente ustedes van a tener la condición de tratar de leer ese texto o por lo menos dicen inconscientemente, este debe ser un buen texto. Lo mismo sucede con García Márquez y en fin. Por otra parte, también este mismo caso nos puede permitir comprender a veces las temáticas, que nosotros, por ejemplo, siempre hablamos de Frank Kafka y la metamorfosis y asociamos a Frank Kafka con esa escritura particular de la metamorfosis. Sucede que cuando nos presentan otro texto distinto del autor, nosotros tenemos la intuición o la impresión de que el texto posiblemente se va a relacionar con algunos elementos de dicho escritor, ¿no? Cuando mencionamos a Stephen King, que es uno de los grandes maestros contemporáneos del relato de terror, de la novela de terror, ¿no? Entonces, siempre des en cuenta, asociamos al autor con el género. Stephen King, escritor de terror. García Márquez, escritor del realismo mágico. ¿Listo? Y así sucesivamente vamos a hacer una alusión, a veces que podemos pecar por no tener una fuente completamente certera de lo que estamos diciendo, pero siempre existe esta parte donde la firma del autor nos va a llevar a generar un prestigio, o desprestigio o una unicidad profunda entre lo que dice y lo que se escribe, ¿no? Definiciones claves. La función del autor. Aquí se menciona de que la función que representa él es un rol normativo que autentica y selecciona discursos, como les acabo de mencionar aquí, ¿listo? El rol de un autor como García Márquez nos va a llevar a pensar a- siempre de que estamos hablando de realismo mágico, por ejemplo. Otro concepto, el capital simbólico, es el valor social atribuido a la autoría del autor. Por ejemplo, hablar de un autor que es premio Nobel. Esto requiere reconocer de que él tiene un valor simbólico muy, muy alto, muy grande, porque es reconocido a nivel mundial, que, o a diferencia de un autor local, que podemos encontrarlo desde Nariño como municipio o como departamento, o podemos encontrarlo ya en sus diferentes regiones. Eso quiere decir que un autor, por ejemplo, que sea de Tumaco, concretamente, o de Ipiales, o de Pasto, o de Sandoná, tiene un menor capital simbólico de reconocimiento y valor social que un autor que viene siendo un Nobel. Cuando alguien se gana un Nobel, des en cuenta, en sí es un reconocimiento a nivel mundial que la gente le atribuye, ¿no? ¿De pronto tienen alguna duda, chicos, hasta allí? ¿Sí queda claro? Esta parte de aquí ya pues la había explicado la anterior ocasión que la hablamos con Borges y hicimos la parte la participación del primer foro, ¿no? En torno a eso, pues ya he revisado algunos textos, les pediría de pronto, en algunos casos, que revisen nuevamente la parte de la ortografía. Habían unos errores por allí que se puede solucionar con un poquito de aplicación de normas gramaticales y ortográficas. Y por otra parte, miraba unos buenos textos que dicen mucho de lo que vienen trabajando en relación a lo que es Borges y yo, ¿no?
Entonces, ya posteriormente a esto, yo creo que el día martes les daré las valoraciones de los dos foros, ¿no? Del que ya elaboraron y el de que mañana tienen que desarrollar, y que va en relación a a una escritura eh, autorreferencial, como se puede mencionar, o también como las escrituras del yo. Mm, Aquí en este punto quisiera presentarles, antes de iniciar con las socializaciones, un cuadro que hace alusión a algunos elementos conceptuales, ¿no? De algunos de los autores que ya mencionamos, como Roland Barthes, Michel Foucault, Jacques Derrida, Genet y Baudrillard. Ante todo, me quedo con la percepción de estos tres autores primeros, cuáles son los aportes claves, como para ir concluyendo en esta parte. Para Roland Barthes, el aporte clave viene siendo que la lectura como creación de sentidos. ¿Listo? El lector también crea sentidos. Haciendo alusión al texto de Jorge Luis Borges, podemos hablar de que el texto es un campo plural, es decir, que no es solo o no mantiene una sola interpretación, sino que en la medida que lo leamos desde esta perspectiva de Roland Barthes, vamos a encontrar de que existen pluralidad de textos inmersos en él. Ya les hice alusión, por ejemplo, en Borges y yo, de que estaba ahí referenciado, por ejemplo, Stevenson. Y solo con mencionar Stevenson abre una posibilidad muy grande de interpretar diferentes frases de ese texto, conociendo obviamente a quién es Stevenson. ¿Listo? Por otra parte, encontramos a Michel Foucault, que la percepción clave o el aporte clave que él nos trae es que el autor es una función del poder y del saber. ¿Listo? Hablando del texto claro de Borges y yo, mencionamos de que esa firma de Borges es un filtro discursivo. Es decir, cuando él coloca su firma aludiendo de que es ese texto de Jorge Luis Borges, ya nos está dando indicios de lo que se va a tratar dicho texto. Además, mirando sobre el título que va a traer a mención su propio nombre, va a generar otro sentido particular de este tipo de escrituras. En el sentido de Derrida, podemos hablar que su aporte tiene que ver con el término de difference y huella autoral. En el caso de Jorge Luis Borges y yo, podemos hablar de que este término se ve aplicado en, en el origen siempre diferido, ¿no? En esta forma donde nosotros no sabemos o cómo finaliza el relato, aludiendo de que dicen una pequeña línea que no sabe quién fue el que escribió eso. ¿Listo? No sabe quién es, si fue Borges o esa otra persona de la cual está hablando, ¿no? Entonces, a Jacques Baudrillard pues no lo pudimos trabajar a profundidad, entonces aquí lo dejo por fuera para no confundirlos con este filósofo. Ya para cerrar esta parte y tener en cuenta también la calificación que estoy desarrollando con ustedes de participación, traje en mención estas preguntas. ¿Listo? Entonces hay algunas que de pronto, como les digo, no las abordamos concretamente por cuestiones de tiempo y de familiaridad con las temáticas, pero me gustaría que de pronto dejo abierto para que cada uno de ustedes pueda de pronto participar con estas preguntas y tener su respectiva valoración en la parte de participación, chicos. Entonces, revisen estos textos y levanta la manito la persona que quiera participar. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañero. Por favor, la siguiente diapositiva. Bueno, hoy quienes hablamos de Grecia, Joana Torre Nazareno y mi compañero Wilson García Montaño. Bueno, eh, bueno, hoy vamos a entrarnos en el fascinante mundo, eh, perdón, hoy vamos a entrarnos en el fascinante y oscuro mundo de Mariana Enríquez.
específicamente en su colección de relatos titulados Los peligros de fumar en la cama. Siguiente diapositiva, por favor. Mariana Enríquez, escritora argentina. Ay, profe, qué pena. Disculpe, ¿habrá alguna posibilidad de que la diapositiva se amplíe un poquito más? Un poquito más bajita. Bueno, Mariana Enrique, escritora argentina contemporánea, reconocida por su maestría en el género de terror y gótico. Sus obras suelen explorar los miedos más profundos y la oscuridad que puede esconderse en lo cotidiano. Ha ganado reconocimientos tanto en Argentina como a nivel internacional. Bueno, es importante antes de sumergirnos en los relatos, conocer a la mente detrás de ello. Mariana Enrique es una de las voces más potentes de la literatura argentina actual. Se le asocia fuertemente con el terror, pero va más allá. Ella es capaz de encontrar lo escalofriante en situaciones muy comunes, en los rincones menos esperados. Bueno, es nuestra realidad. Su estilo es muy distintivo y ha cautivado a los lectores y a los críticos, a todos por igual. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, en el contexto del libro Los peligros de fumar en la cama, pues tenemos el formato de la colección de relatos cortos. Su temática general explora lo siniestro, lo perturbador y lo sobrenatural a través de historias independientes, pero conectadas por una atmósfera en particular. Bueno, la atmósfera. Oscura, inquietante y a menudo opresiva, que atrapa desde la primera página. Bueno, Los peligros de fumar en la cama no es una novela, ¿no? Sino que es una colección de cuentos. Esto significa pues que cada relato es una puerta a un universo distinto, pero pues todos no comparten esa marca registrada de, pues, de la autora, que en este caso es Enrique. Es una atmósfera densa, bueno, cargada de misterio y por supuesto de terror. Bueno, lo interesante es cómo ella logra crear esa sensación de incomodidad y fascinación en cada una de estas historias, invitándonos a reflexionar pues, sobre nuestros propios miedos. La siguiente, porfa. Wilson está hablando porque no hay audio. Sí, sigue la compañera Grecia, profe. Ah, listo. Grecia, entonces continúe. Creo que se quedó sin audio. Bueno, bueno, creo que se quedó sin internet, no sé, profe. Bueno, pues voy a seguir aquí, a ver si de pronto ya recupera el internet. Temas principales. Bueno, tenemos uno de los temas principales, que es el miedo y el terror. Como Enríquez convierte lo cotidiano en fuente de pavor, el miedo no solo como susto, sino como una presencia constante. Tenemos la dos que es violencia y desigualdad.
desigualdad social. El reflejo de la realidad, de las realidades argentinas, a menudo crudas y violentas que entrelazan con elementos fantásticos. Las críticas sociales, estas presentan de forma sutil pero poderosas. Profe, en la 3 que tenemos lo sobrenatural y lo... Es que la letra está muy pequeña, profe, perdón. Fantástico. La línea difusa entre lo real y lo real. Lo inexplicable que irrumpe la vida de los personajes desafiando la logia. Profe, ¿puede seguir la siguiente diapositiva, porfa? Qué pena, ya volví. Me había caído el internet. ¿Aló? Grecia, Hola. sí, sí Sí, estamos vamos en la escuchando. diapositiva 4. Es que no veo la pantalla. Resumen de relatos destacados. Bueno, Grecia, ¿sí la miras ahí? no me mira. Íbamos en la diapositiva 3, ¿verdad? Sí. No me sale nada en pantalla. Íbamos en la 3. Profe, ¿nos colabora ahí, La porfa? estoy abriendo en mi celular. Sí, listo. Bueno. Igual si ustedes las ven, no importa, pero sí la miran los demás compañeros. Sí, sí la Sí, estamos viendo. sí, Sí la estamos compañero. viendo. Ah, ya, perdón. Entonces el problema por acá soy yo. Listo, entonces vamos a la diapositiva 3. Bueno, contexto del libro, bueno, los peligros de fumar en la cama. Llevamos diciendo, pues su formato, bueno, la colección de los relatos cortos, la temática en general es la que explora lo siniestro, lo perturbador y lo sobrenatural a través de historias independientes, pero conectadas por una atmósfera en particular. Tenemos pues también claro la atmósfera oscura, inquietante y a menudo opresiva, bueno, que atrapa desde la primera página. Bueno, los peligros de fumar en la cama, como ya les pues no sé si me alcanzaron a escuchar, pues que no era una novela, sino pues una colección de cuentos cortos. Esto pues significa que cada relato pues es una puerta a un universo distinto, pero todos comparten esa marca registrada pues de la autora, ¿no? Una atmósfera también pues densa, cargado de misterio y por supuesto, como les ya le había mencionado, el terror. Bueno, lo interesante es cómo ella logra crear esta sensación de incomodidad y fascinación en cada historia, invitándonos pues a reflexionar sobre nuestros propios miedos. Bueno, la diapositiva 4, pues ya la están viendo, ¿no? Están con los temas principales, ¿cierto? El miedo y el terror. Sí, vamos ahí. Sí, estamos en resumen de los Aló, relatos destacados. Profe, ¿sí nos colabora con la Wilson, diapositiva? Hola, Grecia, ¿me escuchas? Lo que ¿Sí me pasa, escuchas? Grecia, que ya vamos en el compañeros. resumen. Grecia. Ay, no, ¿qué pasa? ¿Sí me escuchan? Eh, Sí, la escuchamos. Profe, por favor, ¿nos colabora? Ya, ¿En qué le qué colaboró, pena, profe. Wilson? Vamos a ver esta diapositiva. Sí, Grecia, estamos en resumen de relatos destacados. Ya, listo. Bueno, no, lo que pasa pues que yo estaba exponiendo acá, pues estaba preguntando si me estaban escuchando. Bueno, listo. Tenemos, bueno.
Vamos en resumen de relatos de Estado. Tenemos aquí el cuento del entierro de Angelita. Bueno, Angelita pues es una niña que encuentra huesos en el patio de la casa de su abuela y más tarde descubre que... Se fue. Compañera, no la escuchamos. Wilson, ¿te puedes comunicar con ella o puedes seguir tú la socialización para poder avanzar? Bueno, creo que voy a leerla yo, ¿vale? Eh, sí, profe, íbamos en relato 1, el desentierro de Angelita. Continúe, Wilson, entonces. Perdón, o sea, no sé, está pasando algo con Internet de Grecia como tal, el mío, pero quiero que me confirme si nos escuchan. Sí, Wilson, lo estamos escuchando. Bueno, yo creo que a Grecia ha tenido un problema de Internet, profe. Ahí nos disculpa, ¿vale? Hágale, continúen ustedes, Sí, pero entonces hágale. yo voy a terminar esta parte que es de ella, que es relato 1, el desentierro de Angelita, una niña que encuentra huesos en el patio de la casa de su abuela y más tarde descubre que eran de Angelita, una hermana de su abuela, que murió cuando era bebé. Años después, ya adulta, la protagonista... Compañeros, qué pena. No, yo lo termino, ¿vale? ¿Me escuchan? Sí, Grecia, sí la escuchamos, pero parece que tienes problemas de conectividad. Ya me Entonces yo volvió te otra vez. termino Qué esta, pena. ¿vale? Sí, yo te la termino, no pasa nada, porque a mí sí me escuchan perfecto, creo. Hágale, continúen. Ya, bueno, pues años después ya la adulta protagonista comienza a ver que el fantasma de la Angelita en su casa, el espíritu no habla, pero le sigue y la guía hasta lugares donde había estado enterrada. Al final Angelita no desaparece, sigue presente como una sombra del pasado que nos encuentra descansando. En relato 2, cuando hablamos con los muertos, dice aquí, el cuento narra la historia de una chica que empieza a interesarse por el mundo de los muertos. Luego de visitar cementerios, escuchar historias inquietantes, a medida de que adestra en ese ambiente empieza a notar cosas extrañas, voces, presencias y secretos que parecen que querer salir a la luz. El relato mezcla lo cotidiano con la perturbadora, mostrando cómo la muerte puede volverse parte de la vida sin que uno se dé cuenta de todo. Son uno de los dos relatos más importantes que tuvo Enrique Profe, que pudimos leer con la compañera. Entonces, si me hace el favor, seguimos la diapositiva y después que ella ya haya mejorado la conexión, ya les puede explicar esa parte, ¿vale? No, Que después de esta ya seguía yo. por favor, la diapositiva anterior, Si nos profe, qué colabora, pena. profe, con la siguiente. Que- Ya. que- ¿Esta? ya me volvió la conexión. Sí, bueno, buenas tardes, mi nombre es, buenas tardes. Eh, no, profe, la siguiente. Profe, No, profe, era por la favor, siguiente. ¿me escuchan, No, compañeros, profesor? profe, era Sí, la la estamos siguiente. escuchando. Aló. Pero ya, Wilson, ya se acabó. ¿Cuál Estilo es? narrativo, profe. Profe, qué Grecia, pena, disculpe, ¿se podría devolver a la diapositiva 5? Qué pena. Lo que pasa es que el internet me profe, ha tenido un poco bien inestable. eh, Grecia, yo la terminé de leer, Ujú. entonces ya sigo yo y ahora les explica la última que era la Dime, siguiente, Wilson, ¿vale? dime. Bueno, sigo yo.
Bueno, Sí, yo yo la te estoy terminé de leer escuchando, porque dime. tienes problemas de conectividad, entonces ya sigo yo con estilo narrativo y ahora pues Listo, listo. Bueno. nada, Grecia, listo. Buenas tardes, sigue estilo narrativo. Primera sesión. Descripciones vividas. Enrique tiene una habilidad asombrosa para crear imágenes potentes con sus palabras, haciendo que sientas, veas y huelas lo que describes. En la 2 tenemos tono inquietante. Su escritura mantiene suspense constante, una sensación de que algo terrible está a punto de suceder, incluso en los momentos más tranquilos. Y en la 3 tenemos lenguajes directos y precisos. A pesar de las atmósferas fantásticas, su lenguaje es claro y conciso, lo que hace que el horror sea más creíble y cercano. Y en la 4 tenemos creación de atmósferas, logra crear ambientes expresivos, melancólicos o directamente aterradoras que son fundamentales para el impacto de su historia. Bueno, profe, aquí les voy a explicar un poquito. Bueno, el estilo de Mariana Enríquez es uno de sus mayores fuertes, ¿no? Ella muestra o es una maestra en el uso del lenguaje para crear atmósferas como tal. Bueno, podemos ver que su descripción son tan vividas que casi puedes sentir el frío de la noche o el olor de la humedad en un abandono, podemos decir así. Además mantiene un tono inquietante eh, que mantiene el borde o las cosas con asiento, preguntándose qué va a pasar o a continuación. Su forma de escribir lo sumerge completamente en el relato, haciendo de que el horror sea o se sienta muy real en este estilo narrativo, profe. Puede pasar la siguiente, profe, perdón, la 7. Sí, bueno, aquí tenemos recensión del libro. Bueno, como uno, la crítica, generalmente muy positiva, destacando la originalidad y la calidad literaria y la capacidad de Enríquez para renovar el género de terror en español. En la 2 tenemos lectores, ha generado un gran número de seguidores que precisan su enfoque oscuro y su habilidad para explorar los miedos universales. Y en la 3 tenemos reconocimientos. Si encuentras información específica sobre premios o menciones para esta colección, en particular, añádele aquí si no puedes mencionar su reconocimiento general. Por ejemplo, su obra ha sido traducida a varios idiomas. Bueno, pues aquí le puedo explicar un poquito de esto, ¿no? Eh, bueno, podemos decir que la crítica ha recibido los peligros de fumar en la cama con grandes elogios, pueden ser reconocidos. Enrique es una de las voces más importantes del terror contemporáneo. Los lectores por parte han conectado profundamente con sus historias, abordan muchos, y ella maneja las cosas de una manera muy cercana, ¿sí? En general su trabajo trascendió fronteras, siendo traducido en distintos idiomas y grandes aspectos en el mundo. Profe, la siguiente, porfa, la 8. Profe, la 8, porfa. ¿La La siguiente? 8 es la conclusión. Sí, bueno, aquí le vamos a hablar un poquito de la conclusión. Bueno, pues Bueno, las conclusiones. nos invita a confrontar nuestros propios miedos y las sombras que a Bueno, menudo preferimos ignorar. Demuestra cómo el terror puede ser una herramienta para entender mejor la realidad, la injusticia y las complejidades de las condiciones humanas. Consolida su posición como una autora clave para quienes disfrutan de una literatura que desafina, eh, perturba y sobre todo hace pensar. Propuesta conclusión de aquí como tal se la quisimos compartir a los compañeros. La compañera Grecia de pronto tiene algo que decir aparte. Grecia,
Bueno, aún tiene el internet malo, creo. Bueno, profe, bueno, aquí les puedo decir que podemos concluir que Los peligros de fumar en la cama no es solo una colección o historia de miedo, es una invitación prácticamente a las personas a mirar de frente nuestros propios temores y reconocer cómo los oscuros pueden manifestarse en nuestra vida cotidiana, ¿sí? Enrique utiliza el terror prácticamente como un espejo para reflexionar sobre la sociedad y la naturaleza humana. Su obra nos enseña que el verdadero horror a menudo se esconde en lo que creemos conocer, nos deja como una marca imborrable e inevitable de lo que le sucedió. Esa es la conclusión que les puedo dar. Profe, a ti que la compañera Grecia le va a dar las palabras porque yo creo que ya está mejorando el internet de ella sobre la conclusión y otra pregunta que tenemos ahí. Grecia, ¿puede hablar? Bueno, en la diapositiva, donde está la pregunta, por favor, profe. La pregunta del millón. Profe, es una Bueno, pregunta ¿de que... qué forma los Hágale. relatos de Enrique reunifican el terror? Bueno, ¿de qué forma? Esa es la pregunta, pues, que está en el tema de nosotros, ¿no? ¿De qué forma los relatos de Enrique reunifican el terror urbano como una estrategia crítica para narrar identidades fracturadas, marginales o, perdón, se me había cerrado el micrófono. Los relatos de Mariana Enrique, de esta autora, utilizan el terror pues, urbano, pues no solo para asustar, sino como pues como una estrategia crítica que pues permite explorar y dar voz a identidades. También pues suelen estar fragmentadas, marginadas, perdón, o silenciadas en la sociedad. Esto es importante, bueno, ¿por qué? La reunificación del terror de Enrique, pues toma este género del terror tradicionalmente, pues lo asocia a monstruo o a fantasma y lo adapta como un contexto urbano contemporáneo. Los miedos no solo son pues sobrenaturales, ¿no? Pues también pues existen pues otro tipo de miedo pues que también van con nosotros, nos acompañan pues a cada uno de nosotros, pues cada uno pues tiene sus propios miedos, ¿no? Sino que pues también bueno, y que se están ligados también a nuestros problemas, ¿no? Como pues la pobreza, la violencia, la inclusión, pues, la violencia, perdón, y la desigualdad social. También, pues va incluido pues eh, la discriminación. De esta forma, pues, ese terror se refleja a las experiencias, los temores pues cotidianos de los sectores marginales, ¿no? También narra identidades fracturadas, o sea, fracturadas. Pues. Sus personajes pues también pues suelen ser jóvenes, mujeres o personas pues, que viven en barrios pobres o violentos. Perdón, hago aquí una interrupción, que no sé si el compañero les habrá dicho, pues que este libro, pues nosotros aquí nos destacamos en dos cuentos, ¿verdad? Pero este libro contiene 12 cuentos, ¿no? Bueno, eh, ya pues, le ha dicho que estas identidades están un poco pues, fracturadas, por lo que enfrentan esa exclusión social, trauma, pues, y también ciertos conflictos internos. Pues el terror también no funciona como una atmósfera de esas fracturadas, ¿no? Los monstruos y las situaciones terroríficas simbolizan esas heridas invisibles que la sociedad pues ignora. Bueno, pues también podríamos decir pues, para esta pregunta es visualizar, tenemos que visualizar lo silenciado, ¿no? Pues muchas veces las historias de estos grupos no se cuentan o no se invisibilizan. Bueno, es decir, que en los discursos oficiales, al usar el terror urbano, Enrique lo que quiere es que pone en primer lugar
el plano, sus voces y sus realidades desde pues, un ángulo crítico y poderoso, pues que obligan al lector a confrontar esas problemáticas sociales. También, pues, también encontramos lo que es la crítica social a través del género, la resignificación del terror que pues permite cuestionar estructuras del poder opresivas, como es el patriarcado, perdón, la violencia policial o la marginalización económica, que pues al mostrar cómo estas generan ese miedo real en las vidas de las personas marginadas. Mariana, lo que la autora Mariana Enrique transforma el terror urbano en una herramienta literaria, pues para hacer visible lo invisible, las identidades fracturadas y marginales que luchan por ser escuchadas en una sociedad que muchas veces las ignoran o las reprimen. Grecia, ¿sigues? Eh, Bueno, pues una, no, bueno, pues ahí pues doy un poco como mi punto de vista y respondiendo a la pregunta. bueno, para responder un poquito a esa pregunta, también podemos decir de que ella representa la violencia de la marginalidad en las ciudades, también dar la voz a las personas silenciadas o marginadas, también explora la forma en que la violencia afecta a identidades, también ofrecer críticas sociales y políticas. Bueno, pues, profe, gracias. Aquí finalizamos nuestra exposición. No sé si tienen algo que decir. Pues bueno, encontré diferentes dificultades a lo largo de la socialización, la verdad. Hicieron mucha lectura en relación a algunos aspectos. Les faltó generar citas de forma directa del texto. Esto me da a entender que le faltó lectura del libro como tal. Y pues todavía generan diferentes dificultades en relación a la explicación del contenido. Por ejemplo, ¿qué es eso de identidades fracturadas? Profe, perdón, no escuché. Miren, entonces hay algunas dificultades en relación también a la parte conceptual, de que no dejan del todo claro cuáles son las definiciones de los mismos. Eh, pues allí pues la verdad sí estuvo muy incompleta la socialización, chicos. Un llamado de atención para todos, pues en el sentido de que ustedes, si bien están haciendo el diplomado de forma virtual, no olviden de que una cosa es la calificación que van a tener a lo largo del diplomado, que pasan con 3,5, recuerden eso, ese es un requisito. Y lo otro es que tienen que socializar un trabajo, tienen que exponerlo ustedes, ¿no? Y en algún momento, si bien por este medio, pues se presta como para hacer lecturas de forma muy superficial de ciertos contenidos, sí se tienen que encontrar en algún momento con el jurado que les va a hacer preguntas concretas de lo que están haciendo, las lecturas que hacen, de los marcos que ustedes utilizan, de por qué desarrollan ciertos objetivos, de por qué no. Y en ese sentido, la verdad, los he sentido un poquito como débiles en el proceso de mejorar un discurso, ¿listo? El llamado es para que repasen, estudien y analicen, porque si bien esa es una oportunidad muy rápida de que les da el diplomado para que ustedes opten para su título de licenciados, no quiere decir que el hecho de que pasen los diferentes, perdón, los diferentes módulos,
no quiere decir que ya tengan logrado pues el trabajo final, chicos. Me preocupa de que de pronto no están leyendo bien y analizando bien las obras. Y posteriormente de esto consiste su valoración final, ¿no? Por favor, no se descuiden en esa parte y analicen y trabajen bien. Noto, yo acá tengo, como les digo, anotado la participación de cada uno de ustedes y les voy colocando cuántas veces han participado. Hay gente que no ha participado en absoluto y ya nos queda esta clase y la siguiente nomás. Y si no han hablado y no han participado, se van a quedar con el 10% sin calificación de pronto, ¿no? Entonces, tengan en cuenta eso porque, como les digo, el diplomado no pasan con 3, sino que pasan con 3,5 en adelante, chicos. Tengo participación de aproximadamente, creo que son 10 estudiantes, 11 estudiantes. Y como les comenté, cada uno tiene que participar 4 veces durante todo el módulo y hay personas que no tienen ni la primera participación, entonces me preocupa esa parte. Y la Profe, otra es que tienen que hablar, hablar y participar y argumentar cada de uno de la los puntos de bulla. vista sin tratar de colocarse a reiterar o estar ley, 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 que fue como algunas de las cosas que le critico esta socialización, ¿ok? Wilson, cuénteme. Profe, buenas noches. Gina. Sí, profe, lo que pasa es que yo lo más ratico me decía mi compañero que usted me estaba llamando, pero yo no tenía internet. Por lo tanto, pues yo no estaba escuchando. O sea, yo de pronto aparecía conectada, pero yo no escuchaba. O sea, el internet estaba fallando. Listo, sí la tengo anotada acá, Gina, que no participó, pero Sí. entonces igualmente tienes que estar participando porque, como les digo, no solo a ti, sino que a varios de los que no han hablado por una sola vez, ya solo Ujú. tenemos prácticamente la siguiente sesión del jueves y acabamos, y se quedarían sin el Sí. 10% de la participación, ¿ok? Ah, bueno, profe. Entonces, eso en respecto a esta temática, tratemos de avanzar en la siguiente socialización porque pues perdimos mucho tiempo en la parte de la interferencia de la internet, ¿ok? ¿Quién es el grupo que sigue? ¿Ya enviaron la diapositiva? ¿Sigue mandíbula? Sí, profe. Listo, entonces vamos a avanzar de una vez para tener tiempo después de participar. ¿Listo? ¿Pueden continuar? Bueno, buenas tardes para todos. Nuestro grupo está conformado por Gina Landazuri Riascos y quienes habla Karen Angulo. En este espacio le vamos a estar hablando de una obra llamada Mandíbula. Siga, profe, por favor. Siguiente. Bueno, Mónica Ojeda es una destacada escritora que nació en Guayaquil, Ecuador, en el año 1988. Ella es máster de la creación literaria y literatura y también es crítica de la cultura. Entre sus novelas más destacadas está Nefaldo, que fue publicada en el año 2016 y fue aclamada por la crítica. Y también La desfiguración de Silva, que fue publicada en el año 2014 y esta obra fue ganadora del premio Alba Narrativa. Entre sus estilos y temas está lo que es la exploración de lo grotesco, lo erótico y lo psicológico en la narrativa y poesía. Esta autora también hace parte de la
de la prestigiosa lista de Bogotá en la que se clasifican los 39 escritores menores de 40 años más talentosos y destacados de la época. Siguiente, profe. Bueno, como les mencioné, en este espacio nosotros le eh, vamos a estar abordando esta obra llamada Mandíbula de Mónica Ojeda, y para ello nosotros tenemos, bueno, se nos ha dado una pregunta orientadora, pero antes de conocer la pregunta orientadora quisiéramos darles una pequeña reseña de lo que más o menos trata esta obra. Continúe, compañera. Bueno, buenas tardes, profe, compañeros. La obra Mandíbula se refiere a una joven llamada Fernanda. Ella era fan del horror y de las creepypastas, o sea, relatos de terror breve. Fernanda despierta atada en una cabaña en medio del bosque. Su secuestradora era Clara, su profesora de lengua castellana, a quien Fernanda y su grupo de amigas han atormentado en un colegio estilista regido por rígidos valores religiosos. Lo que empieza como venganza escolar se revela mucho más oscuro: pasiones juveniles, traiciones, rituales iniciáticos inspirados en historias virales por terror. Ahora sí, vamos a nuestro problema, que es cómo se articulan. No, profe, la otra. ¿Cómo se articula el miedo, el cuerpo adolescente y el lenguaje como territorios de violencia simbólica en la construcción de la subjetividad femenina? Bueno, en este caso, el miedo, estética y política, el miedo no solo actúa como una emoción individual, sino que también como herramienta estética y política, No que pasó el configura profe la identidades, diapositiva. relaciones de poder y estrategias de resistencia. La siguiente diapositiva. Ahí. En este caso, Ojeda presenta el miedo como una experiencia encarnada, el cual permite que las adolescentes escapen de la apatía y del control normativo de la adultez. Así lo cultivan mediante relatos de horror, rituales violentos o desafíos corporales. Y hacen que las adolescentes se despojen de este contexto. Tenemos una cita del libro, que es en la página 75, y dice así: el miedo era su manera de sentir algo en un mundo que las quería calladas. Aquí el miedo define un acto de subversión, o sea, frente al silencio impuesto por las estructuras patriarcales, escolares y familiares, ellas eligen el miedo como forma de sacudir la anestesia social. Eso quiere decir que el miedo es político porque permite resistir la domesticación emocional y generar formas alternativas de sensibilidad. Sin embargo, el mismo miedo también es instrumentalizado por los adultos como mecanismo de control. En este ejemplo, Clara utiliza para someter a Fernanda a un gesto de poder disfrazado de pedagogía o de afecto perverso. Y está la otra cita, dice: el miedo era lo único que ella podía darle a Fernanda porque era lo único que sabía dar. Está en la página 182 de la obra. En este doble filo del miedo, como resistencia y como sometimiento, muestra cómo los cuerpos de las jóvenes quedan atrapados en un juego de poder emocional, donde sentir miedo es también una forma de estar viva, pero una vía para ser domesticada. Profe, siguiente diapositiva. Bueno, el cuerpo adolescente, territorio de inscripción. Bueno, en esta novela, el cuerpo adolescente es un territorio simbólico en donde se inscriben las violencias estructurales,
lo que viene siendo la vigilancia materna, la censura escolar y el mandato social, sobre todo en lo femenino. Entonces, en este caso no es un cuerpo neutro, sino uno que está constantemente expuesto, que está evaluado y disciplinado. Entonces, la respuesta de las protagonistas frente a esta sobre exposición no es el silencio, sino la acción sobre su propio cuerpo. Entonces, ellas lo marcan, lo hieren, lo enfrentan al dolor como una forma de tomar control sobre su propio cuerpo. Entonces allí tenemos una cita en la que la autora menciona que el miedo se les, que ellas querían que el miedo se les metiera en los huesos, que les hiciera sentir la carne viva. Entonces, ante la autolección, la exhilación erótica, las prácticas extrañas con el cuerpo, ellas no solo expresan sufrimiento, sino que una forma de agencia, es decir, que al apropiarse del dolor, las chicas crean un lenguaje alternativo o sea, alternativo de expresión que el mundo adulto como tal no comprende. Entonces aquí donde el cuerpo se convierte en una página en blanco, donde ellas escriben lo que no pueden decir con sus propias palabras. Entonces, mediante eso también, teniendo en cuenta que pues esto tiene un poquito de relación con una temática que teníamos en la clase pasada, entonces también colocamos una cita de la autora Diamela, que está más abajito de la diapositiva, que dice, perdón, la voy a... Ahora sí, que dice que escribí con mi cuerpo, lo expuse, lo ofrecí, lo violenté, porque el cuerpo es el único texto que no puede mentir. En él se inscriben las marcas de poder, del deseo y del dolor. Entonces, en ambas obras podemos decir que las autoras muestran que el cuerpo o sea, el cuerpo de estas jóvenes, hablando de esta obra precisamente, el cuerpo de estas jóvenes se inscriben, en el cuerpo de estas jóvenes se escribe la violencia, el deseo y el dolor. Yo no sé si en algún caso, bueno, en algún tiempo llegamos a escuchar de pronto que habían jóvenes que se llegaban a hacer marcas en el brazo. Y a veces de pronto habían personas que decían, ah, no, esas chicas se cortan solo por llamar la atención o algo, pero si usted de pronto llega a tener una conversación con de pronto con esa chica, usted se va a dar cuenta que de pronto esa persona tenía problemas familiares, que tenía problemas económicos, que de pronto también le iba mal en el colegio, que de pronto quería expresarse pero no podía. Entonces, a veces estas acciones contra su propio cuerpo o estas actitudes, como lo dice allí, son cosas que el mundo adulto no comprende porque las personas adultas de pronto pueden decir, ah, bueno, una chica que tiene comida, que no le hace falta techo, que tiene educación, que tiene, mejor dicho, que tiene que ponerse, que anda molestando con esas cosas. Sin embargo, pues en el mundo adolescente, todas estas cosas, todas estas actitudes son normales y en el mundo adulto es pues totalmente distinto, por decirlo así. Siguiente diapositiva, profe, por favor. Siguiente diapositiva. Bueno, el lenguaje, resistencia y control. Esta no es, profe. La anterior. Anterior diapositiva. Eso ahí. El lenguaje. Ay, Dios. A ver,
no me parece. Bueno, en fin. El lenguaje, resistencia y control. El lenguaje es una de las herramientas más poderosas de la novela, tanto para resistencia como para dormir. En este caso, para las adolescentes, contar historias de terror, escribir en sus cuadernos secretos y crear un universo narrativo es una de las maneras de darle forma al miedo y sobre todo de no ser devoradas por él. En ese caso, la autora menciona que para ellas escribir era el único modo que conocían para no volverse locas del miedo. Entonces, escribir a ellas les permitía construir un espacio de subjetividad propia, donde sus voces, de cierta forma, están censuradas, no están censuradas ni corregidas. Y pues el lenguaje en este caso se vuelve catártico, se vuelve creativo, se vuelve liberador. Entonces esta es una práctica de autoconocimiento y también de comunicación con otras chicas. Es decir, que también, pues, también podemos decir que este es un acto político, ya que escribir desafía el silencio, ¿no? Y crear una narrativa alterna frente a esta oficialidad adulta. Entonces, en conclusión, podríamos decir, bueno, para cerrar esta parte, podríamos decir que el silencio y la expresión entre lo que es, entre la escritura libre ay, ¿cómo se llama esa palabra? Y la palabra domesticadora, eh, es un lugar donde juega la construcción de identidad, ¿sí? Y también es el lugar donde se intenta, como quien dice, colonizar la identidad desde afuera. Siguiente diapositiva, profe, por favor. No veo la diapositiva. Profe. Es que estoy cambiando. ¿Cuál le dijo? No, profe, no me sale. Ay, los demás sí la están viendo porque yo casi estoy cambiando. Sale conclusión, creo que es la anterior. Ah, listo. Ahí. Sí, es la... Es la anterior. Esa. Listo. Esa no. La siguiente. Es Sí, ahí. es La esa. siguiente. Ahí. Sí, es esa. Listo. Sí, relación literaria, esa. Sí. Relación literaria. En la novela Mandíbula se refleja con crudeza el giro contemporáneo que desplaza la noción moderna, lo subjetivo racional hacia la comprensión del cuerpo, ¿no? Mónica Ojeda presenta cuerpos femeninos, especialmente adolescentes, como territorios marcados por el miedo, el deseo, el trauma y la violencia, como se refirió la compañera anteriormente. Autores como Foucault, creo que se menciona así, 1975, afirma que el cuerpo está inmerso en redes de poder que lo moldean y lo controlan. En Mandíbula, los cuerpos de los adolescentes
no son neutros, sino que son campos donde se inscriben tensiones familiares, mandatos sociales y también reprimida. En este caso, la escritura, el dolor físico, los rituales inventados y las créspitas funcionan como forma de reinscripción simbólica en cada cuerpo de las adolescentes. Y también está la autora Judith Butler, 1990, y complementa esta mirada al sostener que el cuerpo no es una entidad prediscursiva, sino un efecto de lenguaje de prácticas repetidas. En este sentido, la novela expone cómo las protagonistas construyen subjetividad, no desde la razón, sino que desde la experiencia corporal marcada en la efectividad del medio y la transgeneración. Por último está la conclusión y para concluir, Mandíbula dice que el miedo, sí, es que no puedo ver. Profe, la última diapositiva, la conclusión. En Mandíbula, miedo, cuerpo y lenguaje se articulan como territorios estéticos y políticos de la violencia simbólica. Estos espacios son a la vez lugares vulnerables y de resistencia. Es decir, que aquí las adolescentes intentan afirmarse frente a las figuras adultas que las oprimen. Y también tenemos una cita en este espacio donde la autora dice así: ser adolescente era no tener nada salvo y miedo, y ganas de seguir teniendo miedo. Esto está en la página 233 del libro Mandíbula, de la autora Mónica Ojeda. Ojeda logra representar la experiencia femenina contemporánea como un proceso inestable y violento, pero profundamente creativo, en que el miedo y el cuerpo y las palabras son herramientas de subjetivación. Listo, profe. La otra diapositiva. No, aquí queríamos compartirles, ya casi para cerrar, una cita en la que la autora menciona: ser adolescente era no tener nada salvo miedo y ganas de seguir teniendo miedo. Siguiente diapositiva. Muchas gracias. Listo, muy bien, me parecieron pues las diapositivas, tienen elementos muy notables que es un poco más expresiva, ¿no? También hay que mirar la parte gráfica, eh, en relación a la temática que manejaron, me pareció muy chéveres y lo tengo que reconocer, ¿no? Mónica Ojeda, pues como las compañeras mencionaron, es una escritora nacida pues aquí cerca de aquí, en Ecuador, de en cuenta. Entonces, por hoy es una gran escritora que poco a poco ha tenido reconocimiento a nivel nacional y ante todo internacional. Tiene libros vinculados a la parte del terror. Entre ellos es esta obra que se llama Mandíbula y tiene otra que se llama, creo que son los chamanes eléctricos. ¿Listo? Entonces, se trajo a mención a esta escritora como para que noten unos estilos muy diferentes. Aquí está hablando ella un poco sobre lo grotesco, lo erótico y lo psicológico en la narrativa, y también alude en gran medida al hecho de que el contexto como tal puede ser sustento suficiente como para brindarnos las bases para una escritura, ¿no? En el sentido de ella, pues ha determinado en hablar un poquito a veces en ese sentido de lo gótico andino. Entre ellas también se puede mencionar una obra que se llaman Las Voladoras, te se encuentra ese nombre, Las Voladoras, muy chévere el nombre, y también su escritura es particular, ¿no? Las compañeras tenían como objeto de desarrollo la pregunta siguiente, que es: ¿cómo se articula el miedo, el cuerpo
adolescente y el lenguaje como territorio de violencia simbólica y estética en la construcción de la subjetividad femenina. Entonces, des en cuenta que ya hemos hablado bastante de esta temática, pero es importante mirar a partir de un ejemplo. Y el ejemplo es el de Mandíbula, que se va a vivenciar el cuerpo como tal y cómo posiblemente empieza a representar algunos elementos simbólicos, ¿no? Eh, ya tenemos pues hora para salir a nuestro receso. No sé si alguien de pronto tenga alguna duda para tratarla en este momento.